Buenos días. Gracias por la invitación para poder compartir la palabra. Y tenía en mi corazón contar una historia. Es una historia que está en la Escritura y es una historia que está dentro del Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, en el capítulo 42. Y esto es como introducción. Quería leer el texto. Capítulo 42, empiezo a leer en el versículo 1. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, Johanán, hijo de Carea, Jezanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí, voy a orar. Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré y no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno o sea malo a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos. Obedeceremos para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedáis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en el cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allí moraremos, ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros volveréis vuestros rostros si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allí, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moraréis y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que trate yo sobre ellos, que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, rey de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de execración, de espanto y de maldición, y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os aviso hoy. Entonces, dice el versículo 43, el capítulo 43, que a pesar de esta advertencia de Dios, el pueblo decidió, o sus líderes, volver a Egipto.
es un texto que a mí me parece sorprendente. No sé si al leerlo habéis podido o ya habéis meditado sobre este texto en otras ocasiones, pero refleja cómo cualquiera de nosotros puede ir a Dios para buscar su voluntad para su vida. Estos hombres, la historia nos cuenta que efectivamente, aunque se presentaban delante de Dios, el contexto nos habla de que era un remanente era un grupo pequeño de la gente que quedaba en Judá, eran los que habían quedado de la deportación que Nabucodonosor, la segunda deportación que había llevado a Babilonia, y era un grupo pequeño de personas que habían quedado como ovejas sin pastor, sin liderazgo. El rey Nabucodonosor y sus capitanes habían puesto a Gedalías como gobernante de ese pequeño grupo de personas. Y uno de los líderes militares de este grupo mató a Gedalías. Y al matarle, pues de pronto se enfrentó, por así decirlo, a lo que Nabucodonosor había decretado para la tierra de Judá. Y era que aquel pequeño grupo de personas viviera allí en Jerusalén y que aquella ciudad que había sido destruida, por lo menos no quedara en la ruina absoluta. Pero al haber matado al gobernador que había dejado Nabucodonosor, el pueblo se llenó de temor. Tanto en sus líderes, muchas gracias, tanto en sus líderes como en el pueblo. Y preguntaron a Dios, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Era una situación verdaderamente crítica. Y Dios les habló. Dios contesta en nuestras inquietudes, ante nuestras dudas, en encrucijadas de caminos. Es fundamental poder ir a Dios, poder preguntarle de una forma genuina cualquier situación, en cualquier encrucijada de nuestra vida, por un trabajo, por una decisión de noviazgo, de matrimonio, en una situación de dificultad económica. Es necesario buscar y ir a Dios. Él es una referencia, Él se nos ofrece como una guía a nuestro alcance, a nuestra... no a nuestro servicio, pero sí se nos ofrece como alguien que nos guía. Y el pueblo actuó bien en esta situación, actuó bien. Pero hay que decir que para entender este texto, el miedo que tenía el pueblo a la respuesta de Nabucodonosor ante una posible rebelión que había sucedido, aunque ellos no eran los causantes de la muerte de aquel gobernador que había dejado Nabucodonosor, pero había, cuando buscaron la voluntad de Dios, en su corazón había miedo, había miedo de que verdaderamente Nabucodonosor se vengara de ellos y los destruyera. Y optaron por no escuchar la voz de Dios. La voz de Dios decía, si os quedaréis quietos en la tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. A veces la respuesta de Dios para nuestra vida puede ser una respuesta que no nos parezca razonable o previsible desde el punto de vista más lógico. Pero Dios se comprometía a cuidarles
Ellos habían consultado a Dios y Dios había respondido, tenéis que confiar en mí. Tenéis que confiar en mí. Tenéis que confiar en mí. Y efectivamente, cuando contemplamos desde nuestra óptica esto, el otro día estábamos en la célula de nuestro grupo de Cobeña y Daganzo y Alcalá, y hablábamos por qué el pueblo de Israel tantas veces en el desierto mostraba esas actitudes de rebeldía, de revolverse contra Dios. Una y otra vez miramos y decimos, es que eran tan incrédulos, estaban dudando constantemente. ¿Cómo podían dudar de Dios que se había manifestado de una forma tan clara al salir de Egipto? Y estuvimos haciendo, Fred nos guiaba y hacía una cronología y decía, solo 15 días después de salir, ya empezaron conflictos cuando faltó el agua. Y luego cuando llegaron al Sinaí, constantemente se revolvieron contra Dios, dudando de que Dios fuera a darles mandamientos por Moisés, porque tardó mucho tiempo en bajar de la montaña y rápidamente se hicieron sus dioses y sus ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto el pueblo de Israel? Es que dice la palabra, es que ellos son duros de cerviz. Es que, claro, ellos son, por así decirlo, un pueblo cabezota. Nosotros no somos cabezotas. No somos cabezotas, ¿no? Y si miramos el libro de Jeremías para entender qué es lo que dice Dios acerca del diagnóstico del pueblo, de la situación, de por qué Israel actuaba con esa obstinación, y podemos ver el contexto de por qué Dios había mandado a Jeremías a hablar al pueblo y a advertirle, ¿no? Podemos leer, vamos a ver algunos textos del libro de Jeremías. En Jeremías 2:11, ¿no? Que Dios le dice a través de Jeremías al pueblo, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? En el versículo 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y Dios le dice eso al pueblo de Israel, pero nos lo dice a nosotros también. ¿Dónde está nuestra fuente de agua? ¿Dónde está? Hoy hablaba una hermana en la reunión de oración y decía, la oración es como respirar. La oración es respirar. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar sin respirar? Nuestro cuerpo no puede aguantar mucho tiempo sin respirar, ¿no? Pero realmente nosotros aguantamos mucho tiempo sin buscar a Dios, aguantamos mucho tiempo sin consultarle y realmente nos sorprendemos cuando leemos el libro de Jeremías y vemos al pueblo tras la idolatría. Vemos al pueblo que hacían altares a Baal, que levantaban monumentos a la diosa de la fertilidad, Astarte, y decimos otra vez, como pensábamos cuando hablábamos del pueblo de Israel en el desierto, decimos, ¿cómo es posible que caigan en tan grosera idolatría? Pero tendríamos que contemplar qué es la idolatría. ¿Qué es la idolatría realmente, no? Un ídolo es algo que se convierte en algo más importante
que Dios. Cualquier cosa que cautiva mi corazón y mi imaginación. Cualquier cosa en la que espero que me dé aquello que Dios me ofrece dar. Un Dios falso es algo tan crucial y esencial para mi vida que si lo perdiera, mi vida carecería de sentido. Ocupa el ídolo un lugar tan importante en mi corazón, de forma que invierto en él la mayor parte de mi pasión, de mi energía, mis recursos emocionales y económicos. Paso tiempo, mucho tiempo, pongo mis emociones en él, pienso constantemente en ello. Pensamos que los ídolos son cosas malas, pero casi nunca es así. Un ídolo puede ser la familia. Un ídolo puede ser los hijos, la carrera profesional. Un ídolo puede ser ganar dinero, el éxito, el aplauso de los demás. Un ídolo puede ser guardar las apariencias. Puede ser conservar la posición social. Puede ser una relación sentimental. Un ídolo puede ser la competencia, la capacidad ante los demás, la aprobación de nuestros compañeros. Un ídolo puede ser circunstancias seguras y cómodas, la belleza, el cuerpo, la salud. Un ídolo puede ser el intelecto, una gran causa política o social. El éxito en el ministerio cristiano puede ser un ídolo. En algunos lugares, el Estado, que nos protege y nos da un bienestar social. También puede ser un ídolo cuando el sentido de mi vida consiste en arreglar la vida de otros. Algunos pueden llamar a esto codependencia, pero en realidad es idolatría. Un ídolo es cualquier cosa en la que al fijar la vista en ello, diga en lo más íntimo de mi corazón: si consigo eso, mi vida tiene sentido. La relación que tenemos con el ídolo puede denominarse de diferentes maneras, pero la palabra que mejor puede expresarlo es adoración. Adoración. Si cualquier cosa se vuelve más fundamental que Dios para mi felicidad, el sentido de mi vida o mi identidad, entonces es un ídolo para mi vida. Jeremías dice en el texto que hemos dicho, en el 2:13, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen aguas. ¿Y qué hacer? Tenemos que confesar nuestra idolatría. Yo he hecho una lista larga de mis ídolos. Y me gustaría que reflexionáramos qué ídolo hay en mi corazón, que han apagado mi amor por el Señor. ¿Qué ídolo hay en mi corazón? Jeremías, en el capítulo 6, en el versículo 16, dice Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Es imposible que descubramos nada de nuestro corazón en este mundo que nos está constantemente captando nuestra atención. Está
embrujándonos con un montón de subterfugios, con un montón de cosas que quieren cautivar nuestra atención. Y cuando estábamos definiendo los ídolos, estábamos definiendo cosas que son buenas, pero que no están en el lugar adecuado de nuestras prioridades. Y Dios dice, paraos en los caminos. Me tocó predicar cuando estudiamos los mandamientos en la iglesia sobre el mandamiento del sábado, ¿no? Y pensamos, bueno, el sábado es un mandamiento para los judíos y que hay que cambiarlo. Pero el sábado es una llamada a pararnos, un día a la semana, pararnos y dedicarlo fundamentalmente a Dios. Y dice, paraos y preguntad por las sendas antiguas. Y Jeremías más adelante dice, cuidado con los caminos del mundo. Jesús dice, el camino por el que debéis de andar tal vez no sea el más cómodo o el más fácil. Y gran parte de la Iglesia ha perdido el camino habiendo dejado las enseñanzas de los caminos antiguos en los que la Iglesia ha estado, por así decirlo, transitando a través de la historia. Caminos como la oración personal y corporativa, la confesión, el perdón, la sumisión al señorío del Señor, la santidad, el estudio de la palabra, la vida devocional. Muchas iglesias creen en esto y nosotros creemos en esto, pero no lo practicamos con la intensidad que es necesario. Nosotros estamos reflexionando, por ejemplo, en la escuela dominical ahora, sobre la oración, sobre por qué Dios ha elegido que nos comuniquemos con Él a través de la oración. ¿Y qué es la oración? ¿Y qué aspectos cubre? ¿O por qué Dios ha dicho que oremos sin cesar? Que cuidado, que la oración, hoy veíamos que la oración nos puede ayudar en la tentación. La oración nos puede ayudar para avanzar el reino. La oración puede ser fundamental a la hora de cambiar nuestro interior. Y también hay otras prácticas caminos en los que tendríamos que andar como individuos y como iglesia. Madurar en el carácter, escuchar intencionalmente la voz del Espíritu, la sanidad emocional, la liberación de ataduras, romper patrones generacionales, ser llenos del Espíritu, el uso de todos los dones. Dice Jeremías 7:3, dice, mejorad, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. En el versículo 6, 5 y 6, mejorad cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras. Si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, yo os haré morar en este lugar. Y la verdad es que sentimos que en cualquier momento puede ser un momento maravilloso y para dar un cambio en nuestra vida. Y no importa que nos tengamos que analizar delante de Dios. Dice Isaías, Jeremías en el capítulo 9, 23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esta mañana veíamos eso, en la conocer a Dios. Si tenemos que
que si quisiéramos enorgullecernos de algo en nuestra vida, Dios nos lo permite. Pero no nos permite que sea de nuestra carrera, de nuestros logros, de nuestros éxitos, de nuestro dinero, de nuestras posesiones, de nuestras capacidades. Dios nos permite que nos enorgullezcamos, pero es de entenderle y conocerle. Dios nos permite, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Entonces, ¿recordáis la escalera de Pedro en primera de Pedro cuando dice, añadid a vuestra fe conocimiento? Y tenemos que para entender y conocer a Dios, tenemos que empaparnos en su palabra, tenemos que conocerle con intimidad y tenemos que... ¿Tienes planes? ¿Qué planes tienes? ¿Traer a tu familia? Tal vez porque estás en un país donde quieres que estén aquí también ellos. ¿Ir a la universidad? ¿Qué planes tienes? ¿Encontrar una persona adecuada para hacer una familia? ¿Incluyes a Dios en tus planes? O mejor, ¿no sería mejor que te metieras en los planes de Dios? Tenemos que conocer al Señor, empaparnos de su palabra y dejar de engañarnos, dejar poner y saber dónde está nuestra confianza. Dice Jeremías 17, en el versículo 5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Pero en el 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Y creo que es una aventura en la que Dios nos está invitando a caminar. Es un camino en el que Dios nos está llamando a transitar. Es el camino de pararnos y elegir de nuevo. Identificar nuestros ídolos, identificar nuestras prioridades y empezar a caminar de una forma nueva. No es un camino, por así decirlo, que sea sencillo. Cuando el apóstol, cuando Jeremías medita sobre su vida, en la mitad del libro dice en el capítulo 20, el texto dice, me sedujiste, oh Jehová. El texto en hebreo hace pensar en una violación. Dice el profeta, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor ha sido para mí afrenta y escarnio todo el día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude. Jeremías está sufriendo. Sufre el rechazo, el desprecio de su familia, de sus amigos, de la sociedad, de los líderes. Gran parte de su vida está en la cárcel o está sufriendo de hambre, de necesidad. Y él dice, no me pude resistir a tu palabra. Traté de sufrirlo y no pude. Pero cuando doy tu palabra, los de alrededor me rechazan. Y creo que Dios nos llama a esto. Dios nos llama a darnos cuenta que hoy hablar del Señor, predicar al Señor,
levantar la bandera del Evangelio va a causar rechazo, va a causar a veces que no es como cuando yo recuerdo en mi juventud que hablábamos del Evangelio, que la gente identificaba algo bueno como el Evangelio. Ahora va a ser una palabra que no van a poder aguantar o resistir. Y ha sido afrenta y escarnio cada día. Dice el Señor Jesús, dice en Lucas 21:16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dios en estas circunstancias afianza al profeta y a nosotros. Dice, va a sucederte esto. Dice en el capítulo 20, en el versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías predicó durante 40 años. En el año 23 de su ministerio escribió por primera vez sus oráculos. Pero Jeremías estuvo en la cárcel, despreciado, cuando parece que había alcanzado la libertad y podía decidir a dónde ir. De pronto se ve involucrado en que le llevan a Egipto. Dice la tradición que en Egipto él murió aserrado. Aserrado es que le serraron el tronco. Pero él dice, el Señor está conmigo como un poderoso gigante. El otro día contemplamos en la iglesia, cuando veíamos la iglesia perseguida, contemplamos que Dios está con aquel grupo de nigerianos que estaban viviendo en tiendas de campaña, en la cárcel, en un espacio súper limitado, aquella comunidad que estaba viviendo con reuniones al aire libre, aquel pastor que la gente, todos los miembros de la comunidad diciendo, yo he perdido a mi padre, a mi hermano, he perdido a familiares por la persecución de la guerrilla musulmana. Y el Señor está con ellos como un poderoso gigante. Pero a veces Dios permite el sufrimiento. Muchas veces Dios permite el sufrimiento. De igual manera, también en Jeremías se advierte sobre los falsos profetas. Dice, el profeta dice, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová ha dicho, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y dice el profeta, ¿cómo se atreven? Esto lo hablan porque es políticamente correcto, pero ¿han estado en el secreto de Dios? ¿Conocen a Dios? ¿Han traído esta palabra de la intimidad de Dios? Hablan de su propio corazón y no de la boca del Señor. Si hubieran estado en mi secreto, habrían de oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Como cantábamos hoy, aun tras la reprensión y la disciplina de Dios, su castigo, hay un fin de restauración. Dios tiene misericordia si su pueblo se vuelve a Él. Y dice Jeremías, el profeta, dice Dios a través del profeta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces me invocaréis y vendréis y ofreceréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Pues, efectivamente, la historia que hemos narrado en un principio no es una historia de buscar a Dios con todo el corazón. Es una historia de buscar a Dios con la mente, pensando solamente que si ellos se exponían al rey de Babilonia, podían ser llevados en cautiverio a Babilonia, pero ellos eligieron la libertad que ellos presumían de Egipto. Es entrar otra vez en Egipto y decir, wow, tenemos un colchón de protección, no va a poder entrar Nabucodonosor para decirnos a nosotros que por qué matamos a Gedalías, aunque ellos no lo habían matado, ¿no? Y no era exactamente la lógica humana la que nos conduce siempre a la mejor respuesta. Es Dios quien se ofrece como nuestra verdadera brújula, quien nos guía y nos habla. Pero me buscaréis de todo vuestro corazón y me hallaréis. Y esto significa con el corazón abierto. Esto significa buscar a Dios esperando su contestación. Esta mañana Pilar hablaba, ¿no?, en la clase de escuela dominical, hablaba que Dios a veces guía por su palabra de una forma muy clara. Dios a veces utiliza el consejo de nuestros líderes, el sentido común. Dios utiliza diferentes formas para hacernos saber cuál es su voluntad para nuestra vida. Jeremías esperó 10 días para contestar al pueblo. Estarían diciendo, bueno, estamos aquí esperando. Pero el pueblo de Israel, esperando a Moisés, que estuvo allí 40 días, dijo, a este se le ha tragado la tierra. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar la guía y la voluntad de Dios? Estamos en la sociedad de prêt-à-porter, ¿no? Dice el Señor, y termino, dice en Jeremías, yo voy a hacer algo nuevo. Dice el capítulo 31, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y Jeremías está viendo desde su sufrimiento, desde su dolor, desde la obstinación del pueblo de Israel, está contemplando algo lejano. Dice, un momento en la que la sociedad en la que vive y los que decidan seguir a Dios, los justos, un día tendrán en su corazón escrita la ley del Señor. Y esto puede estar sucediendo ahora en nuestra vida. Nosotros tenemos la posibilidad de escribir en la tabla de nuestro corazón sus mandamientos, sus requerimientos, sus deseos para nuestra vida. Tenemos que buscarlos y no de una forma religiosa solo para cumplir, sino para entender y conocer más a Dios. Y dice... y termino, dice el teléfono de Dios, dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Dios es un Dios de vivos, como dijo Jesús. Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Y Él tiene poder para resucitar a Jesús de los muertos, pero, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, pero tiene poder para transformar y sacarnos de nuestra idolatría. Él tiene poder para poner en nuestros corazones una ley, unos principios, unos valores nuevos.
pero clama a mí, búscame de todo tu corazón, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios os bendiga.